Buen día, mi nombre es José Briceño, soy estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño en la sede de Mérida y en este caso vengo a hablarles de las variables que intervienen en el ambiente térmico. Primero que todo, debemos saber qué es un ambiente térmico. Un ambiente térmico es uno de los principales factores a tomar en cuenta a la hora de realizar una construcción y es uno de los factores más importantes, ya que debemos conocer qué temperatura, qué clima hay en un determinado sitio para saber qué diferentes decisiones tomar a la hora de escoger materiales, de escoger dirección de las ventanas y diferentes tipos de decisiones que hay que tomar a la hora de una construcción. Ok, ¿qué situaciones genera el ambiente térmico en las personas? Aunque las condiciones ambientales cambien, el cuerpo humano debe mantenerse en su temperatura interna en torno a los 37 grados. Y eso realmente cuando no son niveles extremos es algo bastante sencillo para el cuerpo humano gracias a la autorregulación térmica que sería la sangre y la sudoración. En ambientes calurosos, la sangre aumenta la irrigación de los tejidos periféricos para eliminar el exceso de calor. Por el contrario, en ambientes fríos, disminuye la irrigación sanguínea de los tejidos periféricos para no perder el calor producido por el cuerpo. ¿Qué consecuencias hay en excesos de calor o excesos de frío? Por ejemplo, en ambientes calurosos, gracias a la autorregulación, el cuerpo sabe cómo actuar en diferentes momentos y, por ejemplo, si el ritmo cardíaco aumenta más de lo normal, pues, puede producir un síncope, así como la sudoración excesiva puede producir deshidratación, fiebre, fatiga, vértigos o náuseas y afecciones cutáneas como quemaduras e irritaciones ya cuando son casos realmente extremos. En ambientes fríos, produce palidez debido a la falta de riego sanguíneo en la piel, ya que la sangre, gracias a la autorregulación, se concentra en los sitios más importantes y que necesitan tener más calor y congelaciones superficiales ya cuando son realmente niveles muy extremos. Variables que intervienen en el ambiente térmico. Eh, Realmente hay diferentes variables que hay que tomar en cuenta que pueden variar mucho la temperatura y cambiar las decisiones que vamos a tomar en cuestión de la construcción. Las características físicas de un ambiente están determinadas por las siguientes variables. La temperatura seca del aire. Es la temperatura del aire que rodea a la persona. Es la temperatura que representa un termómetro de mercurio al momento de colocarlo en el lugar donde estaba una persona. Es decir, es la temperatura del ambiente que tenemos normalmente. Por ejemplo, si un termómetro de mercurio, como dice el ejemplo, lo vemos y marca que está a 34 grados, es porque la temperatura seca del aire está a 34 grados y esta se mide en grados Celsius. La velocidad del aire. La velocidad del aire es el movimiento que tiene el aire y lo que produce los vientos, que puede medirse, el cual recorre una trayectoria alrededor de un organismo. Y este tiene influencia en la forma en la que se produce el intercambio de temperatura entre la persona y el ambiente a la que está expuesta. Este estilo de medida se hace con un anemómetro, que es lo que tenemos en la imagen, o un velómetro, y se expresa en metros por segundos. Favorece los intercambios de calor por convección entre el cuerpo y el medio exterior, se mide en metros por segundo. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que a mayor velocidad el aire concentra menos calor y por eso produce una temperatura más baja. La humedad relativa del aire es el contenido de vapor que tiene el aire. Este se mide con un psicrómetro y se expresa en tanto por ciento. Es decir, el aire tiene una humedad del 50%, del 30%, etc. La evaporación del sudor corporal permite liberar calor. Esta evaporación depende de la humedad en el ambiente.
de tal modo que cuanto más alta es la humedad, más difícil es que se evapore el sudor y por el contrario, cuanto más baja la humedad, más fácil resulta la evaporación del sudor. Por eso, normalmente, en lo que se acostumbra es, mientras mayor humedad, eso produce más calor. ¿Por qué? Porque evita que el sudor se evapore y evita que el cuerpo se refresque. La temperatura radiante media es la temperatura media de los objetos que rodean el cuerpo, ponderada con la superficie de los distintos objetos y con la distancia al cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Todos los cuerpos, todos los elementos, todos los objetos irradian una temperatura. Es decir, si el sol del mediodía le pega directamente al techo y no hay nada, ninguna protección que evite que produzca más calor, el techo caliente radia altas temperaturas y produce calor, produce que tengamos calor, así como las ventanas, así un mueble que esté caliente. Y si un cuerpo, si una persona está a una temperatura más alta que su entorno, ello pierde temperatura. En cambio, si una persona tiene una temperatura más baja que su entorno, gana temperatura. La actividad física de las personas. Independientemente de las condiciones ambientales, trabajar con más actividad física nos da una mayor sensación de calor. La actividad física se expresa en vatios por metro cuadrado de superficie corporal. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más actividad física tengamos, así la temperatura sea muy baja, nuestra temperatura corporal estará bastante alta. La ropa de las personas, igual. La ropa de un trabajador o trabajadora aísla en mayor o menor grado su cuerpo e interviene en la cantidad de calor que el cuerpo humano intercambia con el ambiente exterior por radiación, convección y por evaporación. En el caso de ambientes térmicos extremos es necesario proveerse de trajes de protección especial. Muchas gracias por su atención. Esta fue toda la defensa de... Buenas tardes, mi nombre es Edgar Ricardo Carrascal García y yo les voy a hablar sobre el viento y la dirección del viento. El viento es el aire en movimiento, el cual se produce de manera horizontal alrededor de la superficie terrestre. Es decir, el viento es la corriente de aire que se produce cuando se calienta una masa de aire alrededor de la Tierra. Cabe destacar que la velocidad del aire no es algo constante, varía mucho dependiendo de la altura a la que se encuentra el viento. El viento sopla con más fuerza y velocidad mientras menos obstáculos tenga. Eso quiere decir que en las superficies bajas en las que hayan árboles o edificios, el viento va a soplar menos fuerte que estando sobre una montaña. Cabe destacar también que el viento sopla más fuerte en el mar que en la tierra. Velocidad del viento. La velocidad del viento mide el componente horizontal del desplazamiento del aire en un punto y en un instante determinado. Se mide la velocidad del viento mediante un anemómetro y su unidad de medida generalmente es metros sobre segundo. Una curiosidad resaltante es que la ausencia de velocidad del viento se le llama calma. ¿Qué es un anemómetro? Un anemómetro es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad y la rapidez de los gases, ya sea esta en flujos confinados, por ejemplo la velocidad del viento dentro de un conducto, o no confinados como el viento atmosférico. ¿Qué es la dirección del viento? En meteorología cabe reconocer que la dirección del viento es de dónde viene el viento y no hacia dónde se dirige, el cual es un tema en el que varias personas se confunden. La dirección depende directamente de la distribución de las presiones del viento, pues aquel tiende a soplar desde las regiones con más presión hacia las de menos presión. Cuando nos referimos a las direcciones del viento, nos referimos a las coordenadas cardenales y sus diferentes subcoordenadas, norte, sur, este, oeste, y las combinaciones de estas, noreste, suroeste, entre otras. Pongamos un ejemplo simple. Nosotros nos encontramos en una región central, más cercana al sur que al norte. Entonces, cuando nos referimos al viento del norte, nos referimos al viento que viene desde el norte.
Esto es mediante un cataviento, el cual es un instrumento que se utiliza para determinar la dirección y velocidad del viento en metros sobre segundo o nudos. Este también nos va a señalar la dirección en la que se dirige o la que empuja, ya que ese tiene unas pequeñas aletas o unas alas que se mueven a la velocidad igual a la fuerza con la que sopla el viento. Y esta va a indicarnos la dirección en la que se dirige. Muchas gracias por ver mi presentación. Mi nombre es Edgar Ricardo Carrascal García, estudiante de arquitectura cuarto semestre.